calcular las variables del circuito por medio de LBK, ¿ya? ¿Qué es la LBK? Activando un poquito los aprendizajes previos, ¿sí? Ustedes saben que la LBK, la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿ok? Y esta me dice que, la segunda ley de hecho, esta me dice que la suma de todos los voltajes de un circuito, la suma, me dice, la suma de todos los voltajes de un circuito, es decir, si yo tengo, por ejemplo, algo así, ¿sí? Ya lo hemos visto, voltaje acá, un voltaje acá, un voltaje aquí en esta resistencia y el voltaje de la fuente. Si yo los sumo, la segunda. Esta es la segunda ley de Kirchhoff, ¿ya? Ley de los voltajes o caídas de tensión. Ley voltajes Kirchhoff. ¿Sí? Y ahí me dice que la suma de todos los voltajes de un circuito cerrado, es decir, yo parto en un punto, ¿sí? Y termino abarcando todos los elementos del mismo punto, da cero. Si esto fuera B1, B2, B3, B total, en el fondo me quiere decir que la suma de, si parto acá, donde está marcado en el punto negro, B1 más B2 más B3 más BT, esto es igual a cero. Y esto se cumple siempre, ¿ya? Esto se cumple siempre y para cómo es que en realidad es posible ya debido a las polaridades y al análisis. Lo siento que me haya quedado callado, lo que pasa es que un alumno me preguntó, o sea, me dijo que se le cae la clase, ¿ya? ¿Cómo es posible que esto se cumpla? Esto se cumple debido a dos cosas. Primero, a que la polaridad de la fuente es algo fijo, es decir, siempre el terminal más grande es el más y el terminal más pequeño es el terminal más pequeño es el negativo, y que las resistencias o los elementos adquieren polaridades dependiendo del sentido que yo le fijo a la corriente inicialmente, ¿ok? Siempre entrando por más, saliendo por menos. Debido a eso, es posible que esto se cumpla y además que también se cumple debido a algo llamado ley de conservación. No sé si ustedes lo han escuchado, conservación de la energía. ¿Ya? Quiere decir que la energía nunca se pierde, solo se transforma en el fondo, y que el voltaje que está, ¿cómo decirlo?, proporcionando a estas tres resistencias que en este caso están en serie, está siendo utilizado una parte aquí, una parte acá, una parte acá y una parte acá, y si yo lo sumara todos, incluyendo el de la fuente, debiese dar cero, es decir, no hay voltaje recirculante, no hay voltaje aquí dando vuelta. Ahora, lo bonito y lo importante es que este concepto me permite a mí transformar en ecuaciones las magnitudes que están dentro del circuito. Y estas ecuaciones a mí me permiten también despejar variables de una forma, entre comillas, más sencilla, en donde yo no necesito llegar a R total o, ojo, pongan atención, donde yo también no puedo llegar a R total por la forma en la que está conectado el circuito. Es decir, hay circuitos en donde no existe R total, porque no puedo, ¿ya? Porque tienen más de una fuente, etcétera. Esas son las razones. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un circuito de dos mallas con tres fuentes. Ayer con los chicos de la otra sección hice uno de dos mallas también, con dos fuentes. Y ahora voy a hacer uno de dos mallas con tres fuentes porque, primero, porque se me da la gana. Y segundo, porque voy a tomar este video, el video de la otra clase. De hecho, ya lo estoy editando. Y los voy a subir ambos en algún momento a mi canal para que ustedes puedan ver distintos tipos de circuitos. Y además así no se acostumbren siempre a trabajar el mismo tipo de circuito. Porque mi idea no es que ustedes se mecanicen, sino que mi idea es que ustedes analicen y comprendan que solamente la parte que pueden mecanizar son los pasos lógicos a seguir y no el análisis del circuito, ¿ya? Este circuito se compone de tres fuentes, BT1, BT2, BT3. Sus polaridades son más, menos, perdón, me equivoqué, no me deja borrar, menos, más, BT3. Ya, ahora voy a anotar los valores. Quiero que me digan si es que me están escuchando bien y si es que están viendo bien la pantalla y todo eso. R1, R2, R3, R4, R5, R6. Bacán. Se ve bien y se escucha bien. Supongo que están copiando conmigo. BT1, BT2, BT3,
R1, R2, R3, R4, R5 y R6. Los valores son, los voy a inventar, 200 volt, 300 volt, 500 volt. R1 va a ser de 2 kilo ohm, R2 va a ser de 500 ohm, R3 va a ser de 4,7 kilo ohm, R4 va a ser de 1,3. Aquí voy a borrar un poco. La R1 va a ser de 4,7 kilo ohm. Los signos de los puse yo, pero también son deducibles debido a que, como dije en un inicio, siempre el palito más largo es el positivo y el palito más corto es el negativo. ¿Ya? Si fuera exactamente igual, no estaríamos frente a una fuente, sino que estaríamos frente a un condensador. ¿Ya? Esa forma es la de un condensador. Entonces tenemos R1 4,7 kilo ohm, R2 500 ohm, R3 1 kilo ohm, perdón, 1 kilo ohm, R4 1,3 kilo ohm, R5 600 ohm y R6 400 ohm. Ya. ¿Copiaron el circuito antes de comenzar el análisis? Entonces comenzamos. Ya tuvieron tiempo suficiente para poder copiar y vamos a comenzar el análisis. Primeramente, no nos tenemos que olvidar que si tenemos este tipo de circuitos y yo quiero hacer circuitos cerrados, yo fácilmente puedo ver que tengo o puedo crear dos mallas. ¿A qué le llamo malla? ¿Recuerdan cuando teníamos algo así? Yo tomo un punto cualquiera, ¿cierto? Y recorro todo hasta volver al mismo punto, ¿cierto? Entonces, si yo sigo esa misma lógica, acá tengo dos mallas. Una la voy a llamar malla IA y a la otra malla IB, ¿ok? ¿Qué sentido le voy a dar yo a la malla? Va a ser exclusivamente a jurisdicción suya. ¿Por qué? Porque no hay un sentido correcto, o sea, sí lo hay, pero no lo hay en inicio porque no sabemos realmente en qué sentido va. Por ende, da lo mismo el sentido que le demos, tenemos que respetar ese sentido hasta el final. Y cuando tengamos los valores finales vamos a saber si el sentido era correcto o no. Y eso no quiere decir que el circuito esté malo, solo quiere decir que la corriente en vez de ir hacia un lado iba hacia el otro, ¿ok? Es que sí hacer una acción en ese momento, ¿ya? Pero no significa hacer el ejercicio completamente de nuevo ni nada de eso. Significa que hay que cambiar ciertas cosas y eso me permite a mí tomar el sentido correcto. Pero no se preocupen que es totalmente temporal. Como les decía, haciendo referencia y activando los aprendizajes previos, teníamos que, lo tengo acá en una nota, ustedes deben tenerlo a mano, me imagino, porque yo no lo voy a dejar acá. Para la ley de los voltajes de Kirchhoff tenemos una serie de pasos que yo en ese caso, en ese momento enumeré, ¿cierto? Primero, dibujar una corriente en el sentido que nos parezca más lógico y este es temporal, ¿cierto? Y luego después marcar la polaridad en la resistencia según el sentido que le dimos a la corriente. Voy a correr esto hacia la otra pantalla y vamos, si la corriente daba negativa era porque, exacto, si la corriente daba negativa es porque la dirección es incorrecta. Pero eso no lo sabemos hasta el final. Entonces yo voy a darle ese sentido a esta corriente o a esta malla y a esta le voy a dar este sentido. Si se fijan, primero, antes de, bueno, le voy a dar nombre IA e IB. Puedo desprender que ambos van en sentido horario. Horario, así se llama. ¿Sí? La clase está grabándose, Luis. Ambas van en sentido horario. Sí, se está grabando. ¿Ya? Y existe otro sentido que es hacia el otro lado. Le llamamos sentido antihorario. ¿Cómo saber cuál es cuál? Fácil, porque estamos hablando del reloj en realidad. Antihorario. ¿Ya? ¿Sí? Ustedes saben que las manecillas del reloj giran en este sentido, ¿cierto? ¿Sí? Y si hablamos de sentido contrario, antihorario, para el otro lado. Como giran los grados, ¿cierto? 0 grados, 90 grados, giran en ese sentido. Y el reloj gira en ese sentido. Ya. No nos vayamos a confundir con respecto a las polaridades y las corrientes. Lo explico a continuación, pero primero le vamos a dar la polaridad correspondiente a cada resistencia. Si yo dije que la IA iba en el sentido que la acabo de dibujar, ¿cierto? Aquí, ¿la ven? ¿Cierto? Dijimos, según nuestros pasos, que entra por más sentido horario. No, el sentido es el sentido de la corriente, Luis, no el sentido de las fuentes. Estamos dibujando el sentido que nosotros hablamos, cuando hablamos de sentido, estamos hablando de
la corriente que acabamos de dibujar con la flecha, la corriente de la malla, ¿me entiendes? No es referente a la fuente. Entonces IA va en este sentido, ¿cierto? Entonces entra por más y sale por menos. 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 Ahora voy a dibujar también las polaridades de la otra malla. Si por ejemplo parto aquí, yo digo entra por más, sale por menos. En la resistencia, ¿le puedo dar polaridad a la fuente, a BT3? No, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque ya tiene. Porque yo no puedo romper la fuente, es como pensar que voy a poder romper la batería e invertirla. Y no tiene sentido, no tiene lógica. No puedo. En cambio, la resistencia toma la polaridad según cómo va fluyendo la corriente. ¿Sí? El primer análisis que puedo yo detectar acá, antes de, pues ya hicimos el paso 1 y el paso 2, ¿cierto? Dibujar dos corrientes, una por cada malla, con el sentido temporal que yo quiera. En este caso les dimos sentido horario o antihorario. Ustedes podrían haberle dado ese sentido, o ese, o le podrían haber dado una para allá y la otra para acá, o una para allá y la otra para acá, y cosa de ustedes. Pero tienen que respetar la polaridad que la corriente le va dando a la resistencia. Importante, a pesar de que ambas tienen el mismo sentido, ¿qué sentido tienen ambas? ¿Sentido horario o antihorario? Ya, horario. A pesar de que ambas tienen sentido horario, voy a hacer un dibujito acá, chiquitito, para que ustedes se den cuenta. Hijo, por favor, no, váyase para allá. Ya, este no es el mismo circuito, solo para que ustedes puedan ver. Ya, si yo dibujo esto, me da lo mismo la polaridad de las fuentes por ahora. Yo solo quiero que se enfoquen en la resistencia y en las corrientes. Tienen el mismo sentido, ¿cierto? Horario, más, menos. Acá más menos y acá como entra por debajo más menos. A pesar de que tienen el mismo sentido, ¿qué pasa con la rama del medio? ¿Qué pasa con la rama del medio? Tiene diferentes polaridades. ¿Por qué creen ustedes que tiene diferentes polaridades? Por el sentido que le dimos. El sentido es el mismo, pero sucede que en la línea del medio están chocando. No es parte del... No es por eso. Es por lo siguiente, recuerden que esto no es a la derecha o a la izquierda, y esto es algo que quiero que ustedes se memoricen, todos, Luis también. Piensen en esto como algo que está girando todo el rato. Luis, ¿estás viendo? ¿Sí? Si esto es algo que está girando todo el rato, ¿sí? La corriente está girando todo el rato. Si yo las dibujo ambas en el mismo sentido, siguen teniendo el mismo sentido, ¿cierto? Ambas siguen teniendo el mismo sentido. Horario, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo Imaginemos que les saco una foto a las corrientes, y ahí pareciera que no tuvieran el mismo sentido, pero sí lo tienen, porque ambas están girando en sentido horario. Pasa que justo si yo pusiera una resistencia en medio de las dos, en ese punto están chocando, ¿o no? Se están contraponiendo. ¿Se dan cuenta? A pesar de que ambas estén girando hacia el mismo lado, justo en el medio están chocando. ¿Y qué genera eso? Genera que las polaridades de la rama del medio se inviertan, al menos de las resistencias. ¿Qué genera eso? Que en el fondo las corrientes en algún momento se van a restar. IA menos IB o IB menos IA. En cambio, si le hubiera dado sentidos contrarios, es decir, uno horario y el otro antihorario, ¿qué pasaría con la resistencia del medio? Aquí entraría por más y aquí por menos. Aquí entraría por más y aquí por menos. ¿Sí? Y ahí las corrientes se estarían sumando. ¿Por qué? Porque a la rama entran sumando. ¿Se entiende, no? Da lo mismo si están o no en el mismo sentido. Lo que tenemos que ver es cómo están entrando en la rama que yo dibujé aquí con flechitas aquí y flechitas acá. Si están entrando sumándose o se están entrando restando, ¿ok? Eso es importante. Eso nos ayuda a tener claridad del circuito y no decir, no, es que va hacia la derecha y es que va hacia la izquierda, entonces todos se suman o todos se restan, y no es así. ¿Me entendieron? Simplemente ustedes tendrían que, para tenerlo claro, dibujar aquí una resistencia y ahí tendrían claridad de qué pasa en cualquiera de los cuatro casos. Y le dibujan el más y el menos según corresponde. ¿Me entienden? ¿Copiaron eso? Porque voy a borrar y voy a comenzar la parte ya más analítica del circuito mismo, antes de la explicación, o sea, después de la explicación. Sí, pero se puede crear así los circuitos viendo como si sería... El signo del resultado solamente cambiaría. No te entiendo la pregunta, Luis. Sí, pero ¿se puede crear así los circuitos viéndolos? No te entiendo. ¿No? Exacto, se restarían las corrientes. No hace cortocircuito porque hay resistencias entre medio. Haría cortocircuito si yo estuviera conectando fuentes invertidas sin tener resistencias entre medio. Es decir, con un puro cable. Es imposible anular la resistencia. En corriente alterna hay una cosa que se llama... no recuerdo el nombre. A cierta frecuencia es posible anular la resistencia equivalente en corriente alterna.
No recuerdo el nombre en este momento, pero no viene al caso. No es posible eliminar ninguna resistencia. Y no, Luis, no se hace en cortocircuito porque lo que pasa en el fondo es que se restan las corrientes. Si van en sentido contrario, mejor dicho, si se entran con sentidos contrarios en la rama del medio, lo que pasa es que se restan las corrientes y si entran hacia el mismo lado, se suman nomás, ¿ya? Ahora vamos a aplicar la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff lo que me dice es que yo tengo que hacer mallas o ecuaciones. Yo primero tomo cualquier punto, voy a tomar por ejemplo el punto de acá, para que no piensen que siempre hay que tomar el mismo punto, y voy a comenzar a recorrer aquí todo mi circuito hasta volver a llegar acá, ¿ok? ¿Vieron la raya? Porque la voy a borrar. Por favor, déjame borrarla. No me está funcionando el control Z. Ahí sí. Uy, menos mal, me asusté. Es el problema de que no pueda mostrar con el puntero, que tengo que estar rayando encima del circuito y a veces pasa que no me suprime la cuestión que dibujo. Ya. Estamos claros que lo que tenemos que hacer es sumar todos los voltajes, ¿cierto? Partimos de un punto y volvemos hasta el mismo punto y igualamos la ecuación completa a 0. Primero, si yo tengo dos corrientes, significa que tengo en el fondo dos mallas. Si tengo dos mallas, tengo que sacar sí o sí dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque necesito dos ecuaciones para poder despejar dos variables. ¿Cuáles son estas variables? Y A e y B. Si yo no tengo dos ecuaciones, no puedo despejar estas dos variables, que en este caso son las corrientes. La malla se define como la corriente que circula un circuito cerrado. Si vieras esto como dos rectángulos, aquí tengo una malla y acá tengo otra malla. De hecho, si tuviera aquí, acá tengo otra malla. Si tuviera acá tengo otra malla. Esas son las mallas, porque eso forma un circuito cerrado, ¿ya? Para el análisis de la ley de voltaje de Kirchhoff, no consideramos que la corriente se va y se divide y toda la cosa. Eso lo aplicamos con la ley de corrientes de Kirchhoff, la LSK, la que todavía no he explicado. Eso lo he explicado de forma como teórica. Aquí tendríamos ¿cuántas mallas, chicos? 4 mallas, ¿cierto? Tendríamos una malla, 2 mallas, 3 mallas, 4 mallas, ¿sí? Y tendríamos que tener 4 ecuaciones para poder despejar las 4 variables. Y ojo, importante, tendrían que haber también resistencias entre ellas que nos permitan relacionar las ecuaciones unas con otras, porque si no, no tendría sentido, ¿ya? Después van a entender a qué me refiero con eso. Y entonces, si tenemos dos mallas, necesitamos dos ecuaciones porque tenemos que despejar dos variables en el fondo. ¿Cuáles son esas dos variables? Y A, no está funcionando el control Z, bueno, filo. Y A e y B, ¿ok? Como les dije, LDK lo que hace es sumar todos los voltajes e igualarlos a 0. ¿Cómo hacemos esto? Hay una forma larga y 4 ecuaciones. Hay una forma larga y una forma corta. Vamos a primero hacer la forma larga. Me refiero a la forma detallada y después la forma corta, ¿ok? Es decir, con la primera ecuación o la primera malla, ¿cómo se llama la malla? La malla 1, malla IA, ¿cierto? Con la malla IA vamos a hacer la forma detallada y después con la malla IB vamos a hacer la forma corta. ¿Les parece? Porque después, de cierto punto en adelante, vamos a empezar a ocupar solamente la forma corta. Al menos cuando yo lo haga ahí en clases. Ya. ¿Se acuerda qué hace esta ley? Dentro de un circuito cerrado me suma todos los voltajes y lo igualas a 0, ¿cierto? Tienen que tener eso en mente todo el rato. ¿Cuáles son los voltajes de este circuito? Tenemos primero voltaje en R1, ahí está. El voltaje en R1, el voltaje en R2, el voltaje en R3, el voltaje en R4 y el voltaje en BT1, ¿o no? Y la suma de todos esos voltajes tiene que ser igual a 0, ¿sí? Eso dice la ley. ¿Les queda claro? Me van respondiendo. Y si no les queda claro, porfa, interrúmpanme, así hacemos corto los espacios en blanco o los silencios que van quedando, ¿ya? Yo tengo que sumar los voltajes de todos estos elementos que componen a la malla, ¿ya? Y eso debe ser igual a 0. Ahora, la forma más sencilla para hacer esto es escribir directamente la composición de voltaje y no el voltaje mismo. Me explico. Quiero decir que si el voltaje de cualquier cosa es corriente ¿por qué cosa, Luis? Más atento, por resistencia, ¿ya? Y yo quiero escribir acá en mi ecuación el voltaje de R1, ¿Cuál es la corriente que está pasando por R1? ¿Cómo se llama? Luis, le estaba preguntando a Luis para que se reivindicara. ¿Cómo se llama la corriente que está pasando por R1, Luis? Y esto va a ser el voltaje de R1. Entonces, en vez de yo escribir voltaje R1, voltaje R2, voltaje R y todo eso, lo que hago yo es
escribir directamente esto, porque esto es lo que a mí me interesa. A mí no me interesa esto, me interesa esto, porque yo necesito después despejar estas corrientes. Pues por eso es que dentro de los pasos que escribimos el lunes, tenemos que escribir la ecuación tomando cualquier punto de circuito cerrado, volviendo a estar ahí, y después descomponer los voltajes, agrupar y factorizar. Entonces, si lo escribo directamente así, es más fácil. Entonces yo digo IA por R1, ¿sí? Positivo o negativo, ¿por dónde estoy entrando aquí? Mi voltaje, positivo o negativo, positivo, ya. El siguiente, R2 más, entonces, más IA por R2. Yo les pregunto, luego, más, ¿cómo se llama el voltaje que sigue después de R2? ¿Puedo descomponer la fuente? No, no puedo descomponer la fuente. Así que le escribo tal cual. ¿Estoy entrando por el más o por el menos de BT2? Ya. Entonces continúo. Después viene R3. ¿Cómo escribo el voltaje de R3? Más IA por R3. Luego voy por R4 más IA por R4, ¿cierto? Y luego voy por el voltaje hasta llegar... ¿Dónde partí yo? Yo partí acá, ¿cierto? Yo he dicho que iba a partir acá, pero al final partí de arriba, ¿cierto? Entonces tengo que llegar hasta arriba. ¿Por dónde estoy entrando aquí? ¿Por el más o por el menos de la fuente? Entonces menos BT1. ¿Y esto estaría correcto? ¿Y esto estaría correcto? Sí, pero no, porque falta algo de lo que yo les hablé hace poco. Sucede que dentro de esta malla, la que acabamos de escribir, sí es igual a 0, se iguala a 0, se supone, pero hay dos cosas que yo no consideré. ¿Alguna vez han dicho la frase hay que considerar todos los factores para poder darle solución al problema? No, o sea, si usted no tiene toda la información o todas las cosas que involucran al problema, difícilmente le va a dar la solución más adecuada. Entre más información o más aspectos del problema yo sepa, es como cuando le dicen ya, dame contexto, ya dime qué día era nublado, no sé, ¿entienden? Dame contexto, dame información, dame todos los aspectos del problema. En este caso, yo consideré todo lo de la malla IA, pero yo les pregunto, de la malla IA, ¿hay alguna resistencia o elemento aquí dentro de todo esto? ¿Alguna resistencia o elemento, en este caso en realidad resistencia, que esté siendo perturbada, tocada por alguna otra corriente de otra malla? R1 la toca IA, ¿cierto? O IA pasa solamente por R1 y pasa también por R4. ¿Hay alguna otra corriente que pase por R1, chicos? No, ¿cierto? Pero en R2 y en R3 no pasa solamente IA, también pasa la corriente de la otra malla, ¿sí? Ahora, la corriente de la otra malla, cuando se dibujó, ¿le dio la misma polaridad o le dio polaridad inversa? Inversa. Si le dio polaridad inversa, tengo que considerarlo, los voltajes en el fondo, y es menos IV por R2 menos IV por, que me falta espacio, por R3 igual 0. Hasta ahí, ¿alguna duda? No hay un orden, no todavía. ¿En qué parte se perdió Contreras? Faltaba considerar si alguna de las resistencias de la malla IA estaba siendo perturbada por alguna corriente de otra malla. Y nos dimos cuenta que R2 y R3 estaban siendo perturbadas también por la corriente de la malla IB. Y también nos dimos cuenta que la polaridad que le está dando la corriente de la malla IB es inversa. Como es inversa, es menos, ¿sí? Y ahí agregamos a la ecuación menos IB por R2 menos IB por R3. Y ahí estamos considerando los voltajes que se están generando en realidad a través de la otra malla, ¿sí? Ahora, no está ordenado, en realidad solo lo que hicimos fue describir la ecuación de la forma más lógica y secuencial posible. Hay una forma, y si tuvieran en la rama del medio entrando en la misma dirección, estarían sumando. Sí, lo que hicimos fue describirlo de la forma más detallada y secuencialmente posible, por eso es que nos queda desordenado. ¿Ok? Pero ahora yo voy a factorizar y ordenar. ¿Ya? La segunda malla la vamos a hacer directamente factorizada y ordenada. ¿Ok? Yo factorizo por IA y si se dan cuenta voy a tener, esto es siempre así, IA, se dieron cuenta de que IA es positivo y B puede ser negativo o positivo, no lo sabemos, pero IA dentro de la malla IA, dentro de la ecuación que nosotros vamos a calcular siempre va a ser positivo, porque es la malla, es la predominante dentro de nuestra ecuación, de esta malla. Entonces siempre va a ser más IA englobando, o sea, multiplicado por, en el fondo, la suma de todas las resistencias. Ya factor de R1 más R2, no todas las resistencias, sino que todas las resistencias de la malla. R2 más R3 más R4. Esas son todas las resistencias que están ahí, R1, R2 más R3 más R4, ¿cierto? Y ahí yo acabo de factorizar IA. Después factorizo IB. Menos IB, factor de quién? R2 y R3 más R3. Luego ordeno y aquí me queda más, Luego lo que hago en realidad es tomar los voltajes
que quedaron solos, como VT2 y VT3, VT1, y pasarlos al otro lado del igual. VT2 está positivo y pasa negativo. Te respondo al tiro. VT1 está negativo y pasa positivo, ¿cierto? Al otro lado del igual. Y VT2 está positivo y pasa negativo. Ya. Profe, ¿por qué suma las resistencias si IA las está multiplicando? Porque sucede que lo que estoy haciendo es factorizar. Es decir, lo que escribí acá es lo mismo que está escrito arriba, solo que acá está unido, acá y arriba está separado. Si quieres ver si está correcto, por ejemplo, si multiplico IA por R1 me da más IA R1, ¿no? Después, si multiplico IA por R2, más con más me da más, entonces más IA R2. Si multiplico IA con R3, más por más me da más IA R3. ¿Sí? ¿Me entendió? Y no se olviden nunca que la corriente de la malla predominante siempre va a ser positiva, y la otra puede ser negativa o positiva dependiendo de la polaridad y de cómo estén entrando las corrientes en la rama del medio. Pero la predominante en el momento siempre es positiva. Aquí simplemente voy a reemplazar valores, ¿sí? Voy a reemplazar valores de las resistencias y de los voltajes antes de terminar la ecuación 1, pero como yo ya me sé todos los truquillos, les voy a decir lo siguiente. Aquí no podemos llegar y reemplazar los valores de las resistencias. Tienen que estar todos en la misma unidad. Todos en ohm, porque son ecuaciones. Todos en ohm solitos o en kilo ohm. Todas, mejor dicho. Todas las resistencias. En ohm o en kilo ohm. No pueden estar unas en ohm y las otras en kilo ohm. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Las transformamos a kilo ohm o las dejamos en ohm? No, en kilo ohm. 4,7 porque les gusta el camino más fácil, pues cabrón. Y después cuando el profe les pone un ejercicio más peludo porque están acostumbrados a trabajar con el camino más fácil, se mueren. Sí se puede, no dije que no se pudiera, dije abajo de hecho, todas tienen que estar en ohm o en kilo ohm. Entonces la vamos a dejar esta, bueno, ahí no hay que hacer nada, 4,7. Acá sí. ¿Esto cuánto es en kilo ohm? Luis, 500 ohm en kilo ohm, ¿cuánto es? Aló. O alguien que me diga para avanzar. 0,5. 500 ohm es 0,5 kilo ohm, ¿cierto? Esas están en kilo ohm, esas están en kilo ohm y estas también hay que transformarlas. Esta es 0,6 y esta es 0,4 kilo ohm. Y las vamos a usar en kilo ohm. Si yo las uso en kilo ohm, yo puedo decir que cualquier cosa dividida en kilo ohm es igual a miliamper. Cualquier cosa, me refiero a voltaje normal, es igual a miliamper. Por ende puedo obviarme el kilo y no ponerlo dentro de la ecuación. Lo voy a poner entonces aquí, reemplazamos valores. Y A va a ser factor de, ¿cuánto vale el 1? 4,7 más R2 vale 0,5 más R3 vale 1 más R4 vale 1,3. Seguimos, y B, R2 y R3, 0,5 más 1. BT1 vale 200, ¿cierto? Menos BT2 que vale 300. ¿Qué hacemos ahora? Sumamos lo correspondiente y restamos lo que haya que restar. La primera es 4,7 más 0,5 más 1 más 1,3, 7,5. Entonces, 7,5 IA. Ya, menos 1,5 y B igual a 200 menos 300 menos 100, ¿no? Primero, no es necesario, y segundo, no pongo las magnitudes hasta que despejo y A e y B al final del final del final. Y recién pongo las magnitudes. Además, se supone que voltaje, se supone que esto es voltaje y se supone que esto también es voltaje. Recuerda que estamos en una ecuación de suma de voltajes. Ahí tenemos la ecuación 1. ¿Dudas con respecto a la ecuación 1? Para poder hacer la ecuación 2. Ecuación 2, malla y B. ¿Quién va a ser la predominante entonces aquí? Y B. Vamos a partir de un punto cualquiera acá. Por esta vez no voy a hacer el recorrido de forma literal, ¿ok? No voy a hacer el recorrido de forma literal, sino que voy a abarcar tres aspectos, ¿ya? Voy a abarcar tres aspectos. El primer aspecto es el siguiente. Dice que se me había ido el lápiz. Sabemos que esta ecuación es igual a 0, porque estamos haciendo suma de voltajes, ¿cierto? ¿Ya? O sea, es el aspecto básico, no el primero, el aspecto básico. El segundo es que la corriente predominante acá es IB, ¿cierto? E IB va a ser multiplicadora o factor multiplicador de la suma de todas las resistencias que estén dentro de su malla. ¿Cuáles son las resistencias que están dentro de su malla? R2, R6, R5 y R3, ¿cierto? Sí, R6, R5... R3 y R2, ¿cierto? Entonces yo no las voy a escribir como R, las voy a escribir directamente con su número.
Y ojo, si yo acá ocupé los valores sin el kilo, obviamente acá tengo que hacer exactamente lo mismo porque si no estaría malo. Yo si aplico una regla, tengo que aplicar la misma regla para todo el análisis. Entonces digo R6 vale, ahí está, R6 vale 0,4, ¿cierto? Más R5 vale, ay, qué feo ese 0,4. R5 vale 0,6, R3 vale 1, ¿sí? Y R2 vale 0,5. Entonces, esto es igual a 0, primer aspecto, la corriente IB es positiva dentro de esta malla, ¿sí? Factor de todas las resistencias dentro de esa malla. Segundo aspecto, considerar las resistencias que están siendo perturbadas por la otra malla, es decir, las resistencias que están siendo perturbadas por IA, y pregunto, lo mismo que pregunté antes, ¿está con la misma polaridad? Es decir, ¿se están sumando o se están restando? Según el dibujito y las polaridades. Polaridad inversa, ¿cierto? Por ende es negativo desde esta perspectiva. ¿Por qué arriba quedó IB negativo? Porque según la perspectiva de IA, IB es el negativo. Pero acá queda negativo IA porque según la perspectiva de IB, IA es el negativo. ¿Se entiende? ¿Y quién va dentro de IA? R2 y R3. ¿Quiénes son R2 y R3? ¿Cuánto vale R2 y R3? 0,5 y 1. ¿Estamos listos? ¿Terminamos la ecuación? No. ¿Qué nos falta? Considerar si hay fuentes dentro de esa malla. Fuentes. Obviamente con la polaridad en el sentido que va la corriente. Es decir, BT3 estoy entrando en BT3 por el negativo o por el positivo, menos BT3. Y el BT2 estoy entrando por el positivo o por el negativo, menos BT2. ¿Sí? Y ahora sí, tengo todos los factores. Tengo la corriente predominante, la corriente que perturba a una de mis resistencias, las fuentes e igual a 0. Ahora voy a ordenar y sumar, ¿sí? Y siempre, independiente de en qué malla estoy, malla IA, malla IB, malla IC, etcétera, siempre ustedes van a ordenar las ecuaciones, las van a ordenar así, siempre IA primero, IB después, IC si es que tienen otra, y después igual todos los números que queden, ¿ya? Aunque acá estemos calculando la ecuación de la malla IB, igual vamos a poner primero la IA. ¿Cuánto es 0,5 más 1? 1,5, ¿cierto? Entonces ahí me equivoqué, yo debo poner menos 1,5 y B. ¿Sí? Perdón, ya. Más, ¿cuánto da todo eso? Vamos a sumar 0,4 más 0,6 nos da 1, más 1 da 2 y más 0,5, 2,5. Más 2,5 y B, ¿sí? Menos BT3 vale, ¿cuánto vale BT3? 500 y BT2 vale 300, ¿sí? Entonces tenemos menos 800 igual 0. ¿Está listo? No, no está listo. ¿Por qué? Porque hay que dejar el número hacia la derecha. Menos 1,5 y A más 2,5 y B igual, si está negativo pasa positivo. Y ahí tengo mis dos ecuaciones. No sé si tienen hasta ahora alguna duda, porque ahora vamos a aplicar el método de Kramer para resolver. No hay problema, Luis. Si no se puede conectar después de la clase. ¿Terminaron? ¿Copiaron? ¿Estamos? Y entonces ahora vamos a aplicar Kramer. Con estas dos ecuaciones, voy a borrar esto. Voy a ver si lo puedo mover. Y si no, lo voy a borrar, porque no voy a estar 3 horas tratando de... Ahí sí. Tengo mis dos ecuaciones y ahora ya puedo generar un sistema de ecuaciones. 7,5 y A menos 1,5 y B igual menos 100. ¿Ya? La primera entonces es 7,5 y A menos 1,5 y B igual a menos 100. Y la segunda es menos 1,5 y A más 2,5 y B igual a 800. ¿Cuánto es la otra? 2,5 y B igual a 800. 800. ¿Ya? Este es nuestro sistema de ecuaciones, ¿sí? Nuestro sistema de ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2, siempre, sea el método que sea que utilicemos, tenemos que ser capaces de verlo así, en forma de columnas. Columna 1, columna 2, ojo, incluyendo los signos, columna 2 y columna 3. Esto da lo mismo si estamos hablando de Kramer, reducción, sustitución, eliminación, siempre la comparativa es así, en forma de columnas. Entonces vamos a ocupar acá, vamos a resolver por Kramer de 2 por 2. ¿Y B y B? Ah, tiene razón. Gracias por el detalle.
menos 1,5 IA. ¿Ya? Ok, en Kramer existen dos cosas. Existe algo llamado determinante, y existe algo llamado independiente. Término determinante, ¿sí? Término determinante, o lo pueden también encontrar con sinónimo de término de coeficientes. ¿Y en español qué significa? Significa que los de acá son los determinantes, o nos sirven para calcular el determinante en realidad, y este de acá es el independiente, ¿ya? Si los vemos como columnas, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es, debería correr esto para acá, sí, en realidad sí, y los vamos a ordenar en forma de matiz. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente dibujamos aquí, voy a poner arriba para que ustedes sean capaces de verlo, y A, y B, y a esto lo vamos a llamar, si le pongo D van a pensar que es de determinante, N, N. Entonces, acá tengo 7,5, acá tengo menos 1,5, acá tengo menos 1,5, acá tengo 2,5 positivo, ¿cierto? Acá tengo menos 100 y acá tengo 800. Ahí acabo de escribir mis dos ecuaciones en forma de matrices. Una vez que las identifiqué en forma de matrices, calculo primero el determinante. Determinante va a ser un triángulo, al menos así es el símbolo que se ocupa, y lo que hacemos es tomar 7,5 menos 1,5 menos 1,5 acá y 2,5, ya estamos tomando las columnas IA e IB, ¿cierto? Y lo calculamos. ¿Cómo lo calculamos? Va a ser siempre S por S menos S por S. Entonces, estos dos menos la multiplicación de estos dos. 7,5 por 2,5 y acá va a ser menos 1,5 por menos 1,5. ¿Cuánto nos da esto? 7,5 por 2,5 menos, acá sí voy a ocupar paréntesis porque hay un menos 1,5, aunque ya sabemos que menos por menos da más ahí adentro, por menos 1,5 igual 16,5. Entonces nuestro determinante es 16,5. Ahora lo que sigue es calcular el delta y A y después calcular el delta y B. Calcular delta y A y después abajo calcular delta y B. ¿Y cómo hacemos eso? Tomamos aquí el determinante, no este determinante, me refiero al coeficiente aquí, el original, y reemplazamos el delta que queremos calcular por n. Es decir, reemplazamos columna IA por n. Donde vaya, va a ir la columna n. Menos 100, 800. Y acá obviamente va IB. Menos 1,5. Lo escribí muy cerca. Bueno, filo. 2,5. Y se resuelve exactamente igual que lo que hicimos delante. Acá el mismo procedimiento, pero al revés. ¿Dónde vamos a reemplazar la n? En la columna IB. 7,5, ¿cierto? 1,5. N vale menos 100, 800. Entonces acá le voy a escribir que también reemplazamos columna IB por columna N. ¿Cómo se calcula? Igual que la otra. S por S. ¿Con qué colores usamos delante? Rojo y verde. Ya, eso mismo vamos a ocupar. Ya. Para allá, ¿cierto? Y para acá el verde. Entonces, menos 100 por 2,5 menos 800 positivo por menos 1,5. Igual. Abajo, 7,5 por 800 menos 1,5 menos 1,5 por menos 100. Entonces, menos 100 por 2,5 menos 800 por menos 1,5 igual 950. Entonces este es delta IA.
y acá, abajo. Los voy a escribir con el teclado, porque si no me demora mucho si lo escribo uno por uno. 7,5 por 800 menos, siempre el paréntesis del segundo término hay que ponerlo sí o sí, 1,5 porque tenemos un menos delante, por menos 100, enter. 5.850. ¿Alguien me puede confirmar si los números están bien? Delta y B. Y ahora lo último que se hace es tomar el determinante primo, por decirlo así, y dividir uno sobre otro, ¿ya? Entonces voy a decir que IA va a ser igual a delta IA dividido en delta primo, para que no nos confundamos con determinante, delta y toda la cosa. Y que IB va a ser igual a delta IB dividido en delta primo. Entonces esto es 950 dividido en 16,5. Acá es 5.850 dividido en 16,5. Igual. 850 dividido en 16,5 da 354,54. Y acá me da 950 dividido en 6,5. Se ve 57,57. Y ahora tenemos nuestras corrientes. Se preguntan ustedes, ¿por qué no le puse ampere al tiro? Porque debo hacer un pequeño remember y recordar que si las ecuaciones, los valores que usamos estaban en ohm, yo puedo decir que esto es ampere, ¿cierto? Pero como los valores que usamos en las ecuaciones estaban en kilo ohm, ¿cierto? Y no usamos la parte del kilo, solo usamos el número, cualquier voltaje normal, es decir, no kilovolt, no megavolt, sino que volt, pero son volts, dividido en kilo ohm me da miliampere. Por ende, debo asumir entonces, sí, le achunté el sentido de las corrientes. Acá le voy a poner un mensaje. ¿Cómo utilizamos las resistencias, ya, resistencias todas, en kilo ohm? Las corrientes son en miliampere. Por lo tanto, IA es igual a 57,57 miliampere y B 354,54 miliampere. Ambos dieron positivos. ¿Qué quiere decir? Lo que dijo su compañero Sebastián, que le achuntamos al sentido de las corrientes. ¿Qué se hace en el caso en donde una de las corrientes sea negativa? Es decir, el valor haya dado negativo. Lo que tenemos que hacer es ir, para poder dejarlo positivo, ir hacia el dibujo original, borrar la corriente, borrarla y dibujarla, por ejemplo, imaginando que ya fue la que dio negativo, la dibujamos hacia el otro lado. ¿Qué pasa si la dibujamos hacia el otro lado? ¿Hay que hacer todo de nuevo? No, solamente hay que dibujarla hacia el otro lado, borrar las polaridades que habíamos dibujado de esa malla, escribir las nuevas polaridades y al momento de hacer el análisis de las corrientes, considerar el cambio que acabamos de hacer. ¿Ya? Y cuando hablo de análisis de las corrientes no me refiero a esto, no me refiero a las ecuaciones, porque las ecuaciones ya, los números también. Me refiero al momento de definir qué corriente le corresponde a qué resistencia. En pocas palabras. Ustedes tienen, sí, al final cambiamos eso, solo eso. Obviamente eso puede cambiar que en vez de que se resten las corrientes en la rama del medio, eso es lo que quiero decir, terminen sumándose. Si yo cambio de sentido una de las dos corrientes. Pero como ambas me dieron positivo, sucede que sí se están restando. Sí, ahora terminamos el ejercicio. Para terminar el ejercicio, digo yo, la corriente en R1, o mejor dicho, la resistencia en R1, ¿qué corriente pasa por la resistencia de R1? Ustedes tienen el dibujo a manito, yo no lo voy a estar mostrando a cada rato porque si no tendría que ir para allá y para acá. ¿Qué corriente es la que pasa por R1? No, estoy hablando, díganme nombre, después le damos el número. ¿Qué corriente es la que pasa por R1? IA. IA solamente perturba R1, ¿cierto? Por ende, la corriente de R1 es 57,57 miliamperes. Y R2. ¿Qué corrientes perturban R2? IA y B o ambas. Y A y B, según el sentido que les dimos, ¿se están restando o sumando las corrientes? Se están restando. Siempre ponemos el signo de valor absoluto, es decir, que da lo mismo si resto IA con IB o IB con IA, ¿ok? Lo que nos importa es el valor. Ahora, les recomiendo siempre, obviamente, poner primero el mayor y luego el menor. Ya, entonces, esto es 354,54 menos 57,57 miliamperes. Y esto nos va a dar 200 y algo probablemente. Menos
354,54, 296,96. Medio negativo porque hice la resta al revés solamente. 296,96 miliamperes. ¿Sí? Y R3, ¿qué corrientes perturban R3? El absoluto es porque si yo los resto al revés, siguen siendo 296,96 miliamperes. Exacto, para que dé positivo. Ahora, si nos preguntamos qué polaridad toma finalmente, obviamente la de la corriente más grande. Es decir, ¿quién es la corriente más grande? ¿Y A o IB? IB. Entonces, si nosotros midiéramos con un instrumento, un amperímetro, ¿cómo tendríamos que ponerlo? ¿Más menos o menos más? Claro, tendríamos que ponerlo con la polaridad que IB nos está entregando, para que el valor que nos muestre sean 296 positivos. Pero qué bien que hiciste la pregunta porque no había hecho esa aclaración con respecto al instrumento. 296,96 miliamperes. Sí, es importante. Y R4, ¿quién pasa por R4? Y A, ¿cierto? 57,57 miliamperes. ¿Quién pasa por R5? Y B. Y esto es 354,54 miliamperes. ¿Cómo calculo el voltaje después de cada resistencia? Voltaje en R1, no lo voy a hacer. Es IR1 por R1. Sí, ley de Ohm. Voltaje en R2, IR2 por R2. ¿Cuál es IR2? Esa. ¿Cuál es R2? No recuerdo. Sí, ley de Ohm. Calculan los voltajes y si es que les piden las potencias algún día, estamos listos.